nosotros somos bendecidos, pero Jesús es quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó con poder y gran gloria. Así que, aunque muchos hermanos están fuera, pero sabemos que lo recuerdan y lo tienen en su corazón también. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor. Y el apóstol Pablo nos comparte su experiencia personal, lo que él recibió del Señor. Y dice el versículo 1: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, o sea, el mensaje del evangelio, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. Hay mucha gente que escucha un tiempo y después se olvida, se aleja, no retiene la palabra y fue algo emocional probablemente o mental. Pero ¿cómo se sabe? El verdadero cristiano persevera hasta el último día de su vida. Así que dice que, versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió Pablo? Del Señor Jesús resucitado. Dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dígale al de al lado, Él murió por tus pecados. Por eso nosotros ya no practicamos el pecado. Eventualmente podemos caer en pecado, pero no practicamos el pecado, porque Él murió por nuestros pecados. A eso vino Jesús, a morir por tus pecados y por mis pecados. Si no, estaríamos condenados a la destrucción eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que Él vino? Su vida fue muy corta, hermanos, aproximadamente 33 años. El Eterno vino y nació en un pesebre, como un pequeño bebé, como nacimos todos nosotros. Pero creció, igual que tú y que yo, en una familia, pero sin un solo pecado. Y en la cruz cargó con todos nuestros pecados. Por eso Pablo empieza por ahí. Es la entrada del evangelio para reconocer que necesito a Jesús. Sin Jesús nadie puede tener salvación. Hechos 4:12, Pedro y Juan, cuando son presionados por los religiosos, después de haber sanado al cojo que estaba en el templo, en la puerta que se llama La Hermosa, y les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos hacerlo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Así que Pablo introduce el evangelio de una manera muy fuerte. Murió por nuestros pecados. Por eso nosotros nos alejamos y odiamos el pecado, porque fue la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora seamos hijos de Dios y tengamos vida eterna. Pero eso estaba ya escrito, dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y por todos lados
encontramos en la Biblia que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, pero desde el Antiguo Testamento tenía que morir un animalito inocente para que fueran cubiertos nuestros pecados de las personas en ese tiempo. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estaba escrito, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermanos. Muchos inventaron cosas, cuentos, y aún a la fecha muchos no creen que Jesús realmente murió ahí en esa cruz. Muchos inventan que solo se desvaneció y que ya estando en la tumba él se levantó, etcétera. Hay fábulas y cuentos que no son creíbles para el puro sentido común. ¿Cuántos tienen sentido común aquí? Úsenlo, hermanos. A veces ya no usamos ni el sentido común. Entonces dice que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerle. Versículo 5. Hay muchísima evidencia en la Biblia de los encuentros de Jesús ya resucitado. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, Pablo los conoció vivos a varios de los que tuvieron un encuentro con el Señor ya resucitado. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hechos capítulo 9, si tú lo lees después, es cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, que había dado el consentimiento para que mataran a Esteban. Y dice que él respiraba amenazas contra los cristianos. Estaba convencido de que Jesús era un falso profeta o un falso Cristo, porque él al ser contemporáneo supo todo lo que aconteció y cómo él fue aprendido como un delincuente. Fueron con espadas y con palos a aprenderlo. Judas le dio un beso para señalarles a los demás quién era a quien debían aprender. Por eso es conocido como el beso de Judas cuando alguien comete una traición. Y Jesús fue llevado en el concilio y Pablo era del grupo cercano al concilio. Y él supo todo lo que sucedió, cómo ahí lo acusaron falsamente, lo abofetearon, le dieron puñetazos, le decían, se burlaban de él, le tapaban la cabeza y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Cuántos saben que él todo eso lo sufrió por ti y por mí? Y después fue llevado ante Pilato, juzgado también, y lo increíble, Pilato no encontró de qué acusarlo y dijo, bueno, hoy es un día en que les libero a un preso. Y entre ellos estaba Barrabás. Dijo, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué gritó la gente? Por eso cuando alguien dice algo que dices, no puede ser, decimos, eso es una barrabasada. O sea, es algo incongruente que pidieran que un delincuente conocido, temido, fuera liberado en lugar de aquel que solo anduvo haciendo bienes, ayudando a la gente, bendiciéndolas, anunciando el reino de Dios, de aquel que dejó su trono
para venir a este mundo. Por eso cuando la Biblia dice que descendió, dejó su trono en el tercer cielo y vino a la tierra que Él creó para morir por nosotros. Y Pablo sabía todo esto, sabía cómo fue llevado y cómo fue clavado, perforaron sus manos, sus pies, cómo fue azotado terriblemente y cómo fue traspasado por una espada. Y los soldados que estaban ahí, al Pilato preguntarle si ya había muerto, porque José de Arimatea fue a pedir el cuerpo, y él se sorprendió y dijo, pues murió muy rápido. Pero ¿cuántos sabían que todo estaba en el plan de Dios? Porque él iba a estar 3 días en la tumba. Fue la señal que él dijo que les daría a los religiosos, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así él estaría 3 días en la tumba. Y al tercer día, él resucitaría. Ahora, hay gente que dice, es que no dan los días. Bueno, es que necesitamos a veces estudiar un poquito más. El día judío era de 6 de la tarde a 6 de la tarde. 24 horas, pero en lugar de tomarse a la 1 de la mañana o después de las 12:01, ya hoy era domingo, después de las 12 de la noche con un segundo, ya era domingo. Ellos era de 6 a 6 y Jesús murió el viernes antes de las 6 de la tarde. Y él supo cómo, dijeron, ya murió, de hecho lo atravesaron y solamente salió un poco de agua y sangre. Su corazón había colapsado. Y él supo cómo lo bajaron y lo llevaron a una tumba. Y él supo lo que vamos a ver ahora en Mateo 27, lo que dice. No vayan todavía a Mateo 27, pero él supo todo esto. ¿Cuántos aquí ya lo saben también? Así que era imposible que alguien pudiera sacar a Jesús de la tumba. Y Pablo dice que al último de todos, como un abortivo, se le apareció a él. Y Hechos 9 dice que iba él queriendo atrapar a los cristianos, convencido de que servía a Dios de esa manera, y traerlos cautivos a Jerusalén nuevamente. Él iba camino a Damasco. ¿Y quién se le apareció? El Señor resucitado, hermanos. Dice que había una luz tan impresionante que él cayó al suelo. Y él percibió y vio a Jesús y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínate el impacto en Pablo, que era un hombre con un intelecto importante, conocedor de las Escrituras, y era un hombre que no podía ser engañado fácilmente. Era engañado por la religión, pero era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Hoy en día hay mucha gente que es sincera en su religión, pero están totalmente equivocados. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Así que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Y Él está al alcance de todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando Jesús le dice, soy yo a quien tú persigues, y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, como decimos en México, le cayó el 20. ¿Aquí a cuántos ya les cayó el 20 sobre la salvación en Cristo Jesús? Espero que sí. Yo insisto mucho en eso porque no quisiera que alguien, después de escuchar tanto, no se salve, no se convierta. No vaya a ser que estén como el rey Agripa, que escuchó el mismo mensaje de Pablo, el evangelio, cómo él se había convertido,
y dijo, por poco y me convences de ser cristiano, y no se convirtió. Lo más probable es que él esté en el infierno recordando que no quiso convertirse. Y hoy en día muchos dicen, otro día, después, todavía no es mi tiempo. Hoy es el día, porque nadie sabe si va a dormir hoy o ya se fue, y mañana menos. Así que Pablo tuvo un encuentro tremendo con el Jesús resucitado. Por eso su cambio fue totalmente radical. Él sabía todo lo que había hecho Jesús, cómo lo habían tratado, cómo había muerto, cómo lo habían sepultado, pero ahora lo veía vivo, no muerto. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos entienden que Él está vivo? Entonces, ¿por qué no hacemos lo que Él quiere que hagamos, hermanos? Dígale al de al lado, ahí nos hablan. El Señor nos habla constantemente. Mateo capítulo 27. No, yo mejor sigo creyendo en esto, en aquello, sigo haciendo esto, aquello. Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente, no morirá jamás. Nosotros pasamos, dice la Biblia, de muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, a vida. Nosotros ya resucitamos espiritualmente. Todo el que cree y confía en Jesús como su único Señor y Salvador y le sigue a Él, ya resucitó espiritualmente. Lo que va a estar pendiente es el cuerpo. Que ustedes ya han escuchado las predicaciones hace poco que hablé del regreso del Señor por su iglesia. Los que estemos vivos, cuando Él regrese, nuestro cuerpo será transformado, y los que murieron en Cristo se levantará del polvo de donde estén y recibirán un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Pero aquí todo verdadero cristiano somos ya resucitados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos dio vida. Mateo 27, versículo 62, para que veas cómo era imposible que la gente creyera las mentiras, pero las creyeron. ¿Cuántos saben que a veces es más fácil creer la mentira que la verdad? Dice, al día siguiente, después de la preparación, esto estamos hablando el día sábado, Jesús fue crucificado el viernes, y el día sábado, ya después de las 6 de la tarde del viernes, para ubicarnos en el horario, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos. Fíjate, ellos sí se acordaban de lo que Jesús había dicho, que resucitaría. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Escondidos. Tenían temor. Estaban escondidos porque tenían temor de los religiosos. Pero los religiosos dijeron, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo le llamaban? Engañador. ¿Alguna vez engañó Jesús a alguien? Nunca. Solo habló verdad. Ni una sola mentira ni engaño hubo en su boca. Ni la hay ni la habrá. Pero los religiosos estaban empeñados en seguirlo denigrando. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Cuántas veces se lo dijo el Señor a sus discípulos? Varias veces. Les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y que padezca mucho y que sufra, que sea muerto, pero al 3er día resucitaré. Y ellos lo escuchaban, pero no lo oían.
como a veces hacemos nosotros. ¿A cuánto les habla el Señor continuamente? Si lees la Biblia, si escuchamos un mensaje, Él nos está hablando, hermanos, pero pareciera que no. Así que el sábado ellos estaban preocupados. Ellos recordaban lo que Jesús había dicho y ellos sí creían que los discípulos podrían organizarse y tratar de robar el cuerpo. Ellos dijeron, no vaya a ser que lo roben y digan que resucitó. Y de eso tenían miedo ellos, no de que supieran que iba a resucitar. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, esta guardia que les ofreció Pilato no eran policías simples de un pueblo. Ya ven que en los pueblos pues no están tan preparados, desafortunadamente, los policías municipales. Y en muchos lados tampoco. Hay algunos que sí están preparados, pero esta guardia era como de la guardia personal de Pilato. Eran soldados muy entrenados, muy capacitados, diestros, obedientes y que seguían las reglas que tenían en el ejército romano. Por decirlo de alguna manera, en México el ejército tiene grupos de operaciones especiales que están preparados de una manera diferente a cualquier otro militar o policía, etcétera. O como ustedes han visto películas probablemente de los norteamericanos, los Navy SEAL, que son como la élite de los grupos especiales para misiones muy especiales, donde lo que buscan es asegurar al máximo lograr el propósito que están buscando. Así que era un grupo de soldados especiales y los colocaron por fuera de la tumba y pusieron sellos a la piedra, que de por sí era un reto impresionante moverla. Otros pasajes nos dicen que la piedra rodaba o se deslizaba de tal manera que quedaba incrustada en el cerrito donde estaba, como si fuera en una muesca. Y además la sellaron, y para quitarla era un esfuerzo impresionante. Y ellos dijeron, nadie puede entrar y nadie puede salir, pero estaban equivocados. Se sentían seguros, ya nada va a perturbarnos. Así que hicieron todo lo necesario para que nadie pudiera abrir la tumba, y humanamente era imposible. Pero sus mejores medidas de seguridad no son nada delante del Todopoderoso. Esto, en lugar de venir a hacer algo que detuviera lo que nadie podía detener, vino a ser una prueba sin discusión de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se acuerdan que el Señor es especialista en esto? Después Pedro es apresado
encadenado y tenía guardia personal. ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó de la cárcel. Pero aquí estamos hablando del evento más glorioso en la eternidad. Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, o sea, el sábado, fue muerto el viernes, sepultado, pasó el sábado, y pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Es el día que Jesús resucitó. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No dice qué pasaba por su cabeza. En otros pasajes paralelos dice que traían ungüentos como para ungir al Señor. Era imposible, no podrían entrar a la tumba. Pero ellas querían ver al Señor aunque estuviera en la tumba. Y hubo un gran terremoto, diga, un gran terremoto. ¿Alguien ha estado en algún gran terremoto? Poquitos. Acaba de haber uno por allá en Asia, creo, que se ve como un edificio se cayó. Yo tuve el gusto de estar en el del 85 en la Ciudad de México. Se siente que todo se mueve y que todo se cae y que todo truena. Bueno, aquí dice que hubo un gran ¿qué? Terremoto. Y ese terremoto fue acompañado con un ángel. En otros pasajes dice que eran 2 ángeles. Aquí menciona un ángel, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabías que la Biblia dice que Él envía ángeles a que nos cuiden? ¿Te puedes imaginar la paz que eso nos debería de dar? Y no te digo que andes haciendo cosas que no, ni metiéndote donde no, ni con personas que no. No, lo que quiero enfatizar es de que un solo ángel o 2 ángeles pueden hacer cosas que nosotros ni de chiste podemos hacer. Dice que hubo un gran terremoto y el ángel ¿qué hizo? Movió la piedra. Algo que muchos hombres no podrían haber hecho, sin ningún problema. Y se sentó sobre la piedra y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, era impactante su presencia. Y muchos dicen, ay, no, es que me gustaría ver ángeles. A veces puede ser así de impactante. Y fíjate el versículo 4 que dice, y de miedo de él, ¿de quién? ¿Del ángel? La guardia esta tan especializada, temblaron y se quedaron como muertos. O sea, desmayados literalmente, porque cuando uno se desmaya, ¿cómo queda? Como muerto. No escuchas, no ves, no hablas, no te puedes parar, no te puedes mover. Quedaron como muertos ahí tendidos en el piso. Así que esa guardia romana, preparada para lo peor, para enfrentar los peores retos y enemigos, quedaron aterrorizados ante la visión de este ángel y cayeron al piso como desmayados. Versículo 5. Mas el ángel le habló a las mujeres y les dijo, no teman ustedes. ¿Y ese mensaje para quién es? Para nosotros también hoy. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha librado de muchas cosas? Y ni cuenta nos dimos, hermanos. No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús. Ese es el punto. Espero que todos busquemos a Jesús.
Y el ángel les dijo, no, ustedes buscan a Jesús, no tengan temor. El que fue crucificado, diga fue, ya no está crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Todo lo que él dijo se cumplió. Y dijo muchas otras cosas que aún no se cumplen. Pero ¿cuántos creen que se van a cumplir? Todo se va a cumplir. Él dijo, Hechos capítulo 1, cuando estaba con sus discípulos y les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice que cuando estaba hablando con ellos, vino un grupo de ángeles y él empezó a ascender sobre las nubes. Y los discípulos se quedaron viendo y lo perdieron de vista. Pero los ángeles les dijeron, así como lo vieron irse, él vendrá nuevamente. ¿Cuántos esperan su venida? Y seremos llevados con él. Así, imagínate. No vas a necesitar avión, ni paracaídas, ni máscara de oxígeno, porque en ese lapso nuestro cuerpo será transformado. Este cuerpo está hecho para vivir ¿dónde? Aquí en la tierra. No está hecho para vivir en el fondo del mar, ¿o sí? Porque si alguien entra a lo más profundo del mar se desintegra. Ni fuera de la atmósfera. ¿Qué pasa con los que salen de la atmósfera? Tienen que llevar oxígeno y muchas cosas y su cuerpo se atrofia. Sus músculos se atrofian. Sus sentidos se atrofian. Porque nos hizo para vivir en esta tierra. Pero después nos dará un cuerpo para vivir con Él en la gloria. Un cuerpo transformado. Vengan y vean el lugar donde fue puesto, les dice a las mujeres. Así que el ángel las tranquilizó y les dijo, pasen, vean que ya no está aquí. Ahora, cuando a veces cantamos un canto que dice, la piedra se movió al alba a romper y salió sin oposición, yo hago la aclaración de que la piedra no se movió para que él saliera. Él ya había salido. ¿Cuántos saben que él ya no necesitaba que nadie le moviera la piedra? Él podría haberla movido, sí, pero su cuerpo ya era un cuerpo glorioso, diferente, que no necesitaba que le abrieran la puerta ni le movieran la piedra. Y el ángel les dice a las mujeres, vengan y vean que ya no está aquí. Él resucitó. Vean dónde estaba acostado. ¿Cuántos dicen, ese es nuestro Salvador? Él es el poderoso de Israel, el Rey de reyes y Señor de señores. La muerte no pudo retenerlo. Por eso Pablo en 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Diga, Jesús venció a la muerte y el sepulcro. Porque el cuerpo lo pueden dejar ahí en un sepulcro, pero de ahí lo levantará el Señor. O alguien pregunta, ¿y al que se lo comió un tiburón? Yo no puedo explicarte, pero el Señor levantará ese cuerpo donde haya quedado o como haya quedado. Ese es nuestro Dios. A veces no entendemos muchas cosas, pero Él lo prometió y Él lo cumplirá. Versículo 7, le dice el ángel a las mujeres, seguramente entraron y vieron que no estaba Jesús. Les dijo, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Es claro o no? Murió, real, pero resucitó. He aquí va delante de ustedes a Galilea, ahí le van a ver, yo se los digo. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. ¿Te imaginas esa combinación de emociones? Temor y gran gozo.
y dice que iban corriendo para dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, pero Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, que significa alégrense, gócense. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora, ¿lo podían tocar, sí o no? ¿Tenía un cuerpo real, sí o no? Muchos otros dicen que solo era como un espíritu o que eran como gases. ¿Qué les pasa? Estas mujeres vinieron y se abrazaron a sus pies y empezaron a adorarlo. Versículo 10, entonces Jesús les dijo, no tengan temor. Otra vez, el ángel, ¿qué les dijo? No tengan temor. ¿Qué dice Jesús? No tengan temor, hermanos. Hay muchas cosas hoy en día que pueden atemorizarnos, pero Jesús está vivo y Él es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado delante del Padre. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y Él prometió, estaré con ustedes todos los días. ¿Quién está con nosotros? El mismo Señor, hasta el fin del mundo. Y les dice el Señor, no tengan temor, vayan y den las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me vean. Así que sucedió algo extraordinario, más grande que la sanidad de un paralítico, más grande que la sanidad de un leproso, que era algo que no era posible sanar en aquel tiempo. Algo más grande que aún mandarle a Lázaro que saliera de la tumba, porque Lázaro resucitó corporalmente, pero volvió a morir. Sucedió algo glorioso que muchas veces no podemos entender en su plenitud ni aquilatar en su plenitud. Pero necesitamos pedirle al Señor, dame más entendimiento. ¿Cuántos quieren más entendimiento? De todo lo que Él hizo, está haciendo y todo lo que Él hará por nosotros. Regocíjense, el Señor está vivo, hermanos. Dile al de al lado, alégrate. No vivas ahí siempre con temores, con tristeza de que me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no hay quien me ayude, no hay. Él está con nosotros, Él está vivo. Si Él estuviera muerto, entonces sí sería de preocuparse. Él está vivo y tiene todo el poder y toda la autoridad. Y después los soldados son sobornados para que mintieran. Diga, aguas con el dinero. No es malo el dinero, sí. Pero muchas veces, fíjate, los soldados estaban en una posición muy difícil, porque pues fueron comisionados a guardar esa tumba, que quedara sellada y que nadie entrara ni nadie saliera. Pero cuando despertaron de estar como muertos ahí y vieron la tumba vacía y no estaba el cuerpo, imagínate el susto que se llevaron. Porque un soldado de ese nivel, el quedarse dormido o no cumplir la misión que les habían encargado era muerte. Entonces ellos fueron con los religiosos. El versículo 11 dice que les informaron que habían fracasado y que la tumba estaba abierta y el sepulcro vacío. Imagínate
lo que sintieron y pensaron los religiosos. No puede ser. Esto va a acabar con nuestra religión. Diga, y sí. Porque el cristianismo creció por todo el mundo. Nada lo pudo detener. Porque quien lo respalda se llama Jesucristo. Y está vivo. Versículo 12 y 13, ahí están los religiosos pensando y platicando y diciendo, ¿qué haremos? Y entonces les dijeron, ustedes digan que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo y aquí está mucho dinero. Diga, mucho dinero. Fíjate, estaban en riesgo de perder su vida, pero aún así agarraron el dinero. Los religiosos les dijeron, vamos a interceder por ustedes ante Pilato. Ya no se cuenta qué más pasó con estos soldados. Pero ¿qué hicieron con Judas los religiosos? Le ofrecieron dinero. ¿Y qué hizo Judas? Entregó al Señor. ¿Qué hicieron con estos soldados? Les ofrecieron dinero. Pero ni una mentira se pudo sostener. Y le dijeron, cuenten un cuento ahí de que, pues se durmieron. Pero imagínate un soldado de ese nivel decir, me dormí. Ahora, no era un solo soldado, era un grupo de soldados. Y como que todos se durmieron. Todavía uno pensando un poquito dice, bueno, pues se duermen unos y otros están de guardia. Y luego los que están de guardia los despiertan y le dicen, ahora nos toca dormir y ustedes estén de guardia. Pero todos dormidos. ¿A quién se le hace creíble? A nadie. Cuando un hijo se enferma, ¿qué hacemos los papás? Ahí está la mamá, ¿no? Y luego de repente ya no aguanta. Y yo recuerdo, iba y me hablaba, te toca. ¿Y qué decía yo? Órale. Y ella se acostaba y yo me ponía firme, sin dormir. Mi hijo el menor una vez se dio un golpe muy, muy fuerte. Todavía no caminaba, andaba en andadera. Y en la segunda planta de la casa de ustedes, pues no había puerta. Entonces yo mandé a hacer una puerta para evitar el riesgo de que él se fuera a caer por ahí. El día que la pusimos, pues nadie estábamos acostumbrados a tener puerta ahí. Alguien subió, bajó, dejó la puerta abierta. La vio este muchacho y ¿qué creen que hizo? Agarró vuelo, como decimos. Y se fue corriendo y nada más escuchamos trac, 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 trac. Pegó de frente. Se le hizo una bola de este tamaño morada, casi a punto de reventarle. Yo dije, a ver cómo queda este muchacho. Lo llevamos al doctor corriendo y dice, híjole, pues lo revisó y no me acuerdo si le sacó una radiografía o algo. Dijo, pues toda la noche no deben dejarlo dormir. Si es así la instrucción de los doctores, ¿no? Por el riesgo de que haya ni sé qué. Pero, y que chequenle la pupila, que no se le dilate y que no sé qué. Ahí estábamos y ahí estaba Roxana y llegaba un punto donde la vencía el sueño y luego me hablaba y ahí estaba yo también. Nos tunaba. Imagínate estos soldados. ¿Tú crees que iban a dormirse todos? No. Era increíble lo que ellos contaron. Además, ¿cómo podrían mover la piedra los discípulos sin hacer ruido? Ay, no haga ruido. Imagínate, la piedra suena al rodarla. Están dormidos o alguien fue y les hizo. No. Era increíble lo que contaron. Pero ¿sabías que hasta el día de hoy muchos judíos lo creen? Creen la mentira. Muchos prefieren creer la mentira que ver la verdad.
Y si estaban dormidos, ¿cómo supieron que eran los discípulos? Podría haber sido otras personas, ¿no? Además, vamos a leer Juan 20. Si iban tan apresurados a sacar el cuerpo del Señor, ¿por qué se tomarían el tiempo para quitarle los lienzos y envolver el sudario que tenía en la cabeza? Dice, lo agarro con todo y me lo llevo, ¿no? No, fíjate, Juan 20, versículo 3, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Pedro y Juan, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Juan era más veloz o estaba más joven. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Le dio algo de temor, se sintió él solo y se quedó así, vio los lienzos. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor se quitó todo y enrolló el sudario y lo puso ahí acomodadito. ¿Alguien se habría tomado ese trabajo si estuviera haciéndolo a escondidas y deprisa? No, pero el Señor tenía el tiempo para hacerlo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Cómo está difícil, no creen? Y habían estado con él durante 3 años, escuchándolo, viendo todo lo que hacía. Vieron cómo resucitó a Lázaro. Pero cuando se trató de él, dijeron, no lo creyeron. ¿Cuántos a veces estamos con incredulidad en algunas cosas? No, Dios ya no se acuerda de mí. No, yo creo que Dios ya no va a hacer nada en esto. No, yo creo que Dios, todo lo que Él prometió lo cumple, hermano. Versículo 14 de Mateo. Así que los soldados fueron sobornados para contar una historia que los ponía a ellos en una situación difícil. Así que, ¿resucitaría el Señor, sí o no? ¿Cuántos lo creen? Hay muchas evidencias en la Biblia de cómo Él se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32, habla de 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús. No lo vamos a leer todo porque es larga la historia. Pero el versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles? Cómo aprendieron a Jesús, cómo fueron con palos y espadas como si fuera un ladrón, cómo lo habían maltratado, cómo lo habían crucificado, cómo había muerto y cómo lo habían sepultado. Ellos no sabían todavía de la resurrección, ellos ya iban camino a Emaús. Iban hablando de todo esto. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo Jesús, ¿qué es lo que están platicando mientras caminan?
¿por qué están tristes? Y esa es una pregunta hoy en día. Ellos estaban tristes porque dijeron, pues ya murió y nosotros creíamos que él era el Mesías. Pero también la pregunta nos, ¿por qué estás triste? Ay, no, es que mi trabajo, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposo, es que mi esposo. Alégrate, Jesús está con nosotros y nos ayuda en todas las situaciones. Versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjate, todo el mundo supo lo que pasó, ¿sí o no, en Jerusalén? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, decían ellos, fíjate en qué condición estaban, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, ya habían escuchado, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Y a dónde iban? En lugar de buscar al Señor, se iban. Diga, como nosotros a veces. En lugar de buscar al Señor, ahí andamos buscando por otros lados. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Diga, ¿era necesario, sí o no? Y esa me pega a mí, oh insensatos, ¿por qué siguen dudando, sin creer? Y a veces así estamos, hermanos. Pero dijo, era necesario que todo esto sucediera. A ver, si Jesús no hubiera muerto, ¿cómo seguiríamos en nuestros pecados? Y entonces dice que siguieron caminando y platicando, y como ya se les hacía noche, dijeron, aquí nos quedamos. Hicieron una fogatita y empezaron a calentar su cuerpo, pero también a compartir del pan. Y entonces Jesús toma el pan y lo parte, y se acuerdan de que ahí se les abrieron los ojos. ¿Cuántos necesitan que se nos abran más los ojos? Y que a seres queridos que tenemos se les abran los ojos también. Porque están cegados todavía. Y entonces dice que fueron abiertos sus ojos, versículo 31, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Porque él ya podía moverse sin las limitaciones de este cuerpo. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo oro que el Señor permita que arda nuestro corazón con la palabra de Dios, hermanos. Y tuvo muchos otros encuentros. Termino con uno, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el domingo, primer día de la semana, el primero de la semana, Juan 20, 19.
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, fíjate, estaban las puertas ¿cómo? Cerradas. Y ellos, yo creo que ni ruido hacían, tenían miedo de los judíos. Y dice que Jesús se puso en medio de ellos. ¿Quién está en medio de nosotros? Jesús, hermanos. Y les dijo, paz a vosotros. Hermanos, si estos mensajes del Señor, si estas palabras del Señor no tocan nuestro corazón, vas a seguir ahí tembloroso y hasta diciendo, ay, tengo ganas de fumarme un alas. Hermanos, dice, paz a vosotros. Dígale al de al lado, ten paz. Ya deja de morderte las uñas. Ya deja de jalarte los cabellos, te vas a quedar pelón o pelona. Ya deja de sudar tanto. Ya deja de estar ansioso o ansiosa. Ay, es que estoy en depre. Deja de estar en depre. ¿Qué le dijo el Señor a las mujeres? Regocíjense, alégrense. Yo estoy vivo, estoy con ustedes. Y Él sigue obrando a nuestro favor. Les dijo, pasa a ustedes. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Imagínate, no había duda. Tenía los orificios de los clavos. Les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Y Jesús les vuelve a decir, por si hay alguna duda, paz a ustedes. ¿Qué quiere el Señor que tengamos? Paz. Antes de partir dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. ¿Cuántos se han imaginado la casa del Padre? Hermanos, yo creo que no nos da mucha capacidad nuestro cerebro, pero yo sí me imagino cosas maravillosas. Y Él está preparando lugar para nosotros. Pero luego viene otra parte, tengan paz, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, primero habla de cómo debe estar nuestro interior y después habla de que tenemos una misión. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? A morir por nosotros. ¿Cómo nos envía Él? A predicar y si es necesario dar la vida por Él. Pero eso ya como que, no digas eso, hermano. Cuando en Hechos 1:8 les dicen, me serán testigos, está hablando de mártires. ¿Fueron mártires sus discípulos, sí o no? Bueno, así nos envía a nosotros. Y a nosotros ni nos hacen nada. Y ni así hacemos lo que tenemos que hacer. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dile al de al lado, ay Tomás. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no lo veo, sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los... Fíjate qué temeridad de Tomás. Por eso a veces somos muy tomasinos, creyentes incrédulos. Digo, si no metiere mi dedo, wow, qué atrevimiento, ¿no?
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. De ahí viene el dicho, hasta no ver, no creer. Pero nosotros creemos para poder ver las maravillas de Dios, hermanos. Versículo 26. 8 días después, fíjate, ya estamos hablando del próximo domingo. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ya ahí estaban todos. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Otra vez, ¿habrá duda de que Él puede estar en cualquier lugar? No le impide ni una puerta, ni el espacio, ni el mar, nada le impide. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, dígalo, paz a vosotros. ¿Por qué lo repetiría tanto el Señor? Porque somos tendientes a no tener paz. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, a ver Tomás, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Imagínate qué impresión. Ahora, ¿le dolía al Señor? Diga, no, ya no. ¿Le dolió cuando lo crucificaron? Sí. Pero ¿cuántos saben que el dolor es temporal? La enfermedad es temporal. Las carencias son temporales. Todo lo que nos hace llorar un día se acabará, hermanos. Y mete tu mano, imagínate meter la mano en una herida ahí. Pues solo los doctores se atreven a esas cosas, ¿no? Uno los ve con una cortadona y dice, no quieres ni tocar, otros se desmayan al ver sangre. Pero a Tomás le digo, mete tu mano. Y no seas ¿qué? Incrédulo. Dile al de al lado, no seas incrédulo, sino creyente. Creámosle al Señor, hermanos. Digo, si no le creemos a Él, estamos perdidos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, o sea, felices los que no vieron y creyeron. Diga, de eso somos nosotros. Nosotros no lo vimos en forma literal, pero hemos creído en Él. En todo lo que Él habló, en todo lo que Él hizo, en su muerte por nuestros pecados, que Él borró nuestros pecados y que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, con todo el poder y toda la autoridad, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero nosotros ya estaremos con Él. Y hay muchísimos otros pasajes, como Pablo, que decía que en una vez se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Así que ¿cuántos creen que Jesús resucitó? Dale un aplauso al Señor. Si quieren ponerse de pie, vamos a participar de la cena del Señor antes de irnos. El Señor, antes de resucitar, tuvo una cena con sus discípulos.